Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, con la que estamos arrancando esta semana informativa y en la segunda quincena del mes de marzo. Por supuesto, como todos los lunes, con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez para echarle un vistazo a los principales hechos, a los acontecimientos, a las noticias, las publicadas o no alrededor de nuestro planeta. Muchas gracias por estar aquí, Cairo, Humberto. Me parece que lo justo es empezar tal vez con una actualización del estado del coronavirus alrededor del planeta. Se reportan desde las 0 horas del meridiano de Greenwich 5.000 casos nuevos alrededor del mundo, de este lunes hasta esta hora, para un total de 175.982 casos, con 6.717 muertes, pero 77.871 personas que se han recuperado. ¿Ah? Hay casos activos en este momento, es decir, casos que están en tratamiento. Hay 90.010 casos en tratamiento, de los cuales 5.947 son muy críticos. En el continente americano hay 5.378 casos confirmados, de los cuales más de 4.000 corresponden a los Estados Unidos. Hay 80 muertes, de las cuales 42 son en los Estados Unidos, y hay 97 personas que ya han sido dadas de alta en los sistemas de salud. Ahí podemos ver en los países, por ejemplo, 34 muertos en Canadá, que tiene 375 casos positivos. En Brasil son 3 muertos de 203 positivos, 80 muertos en Chile de 155 casos positivos, y así va el asunto. Tal vez entre las novedades está Venezuela, que este fin de semana anunció 17 casos positivos en su territorio y mandó a cuarentena a varios de sus estados, y hubo una situación que se ha presentado que resulta de lo más inexplicable. Le pidió él al presidente colombiano coordinar acciones para que entre los dos países se coordinaran estas acciones de manera que se evitara los contagios, ¿no? Se evitara. ¿Quién pidió? Maduro. ¿Ah? Y entonces el presidente colombiano le dijo que él no está hablando nada con él, que él con el que va a hablar es con Guaidó. Es decir, no sé, hay una lógica de tremenda estupidez, diría yo, porque es decir, Guaidó, ¿qué va a coordinar? ¿Qué va a establecer? Hay una politización de la epidemia, lo cual es más estúpido todavía. Es de tremenda estupidez. Eso es como el intento de Trump de comprar al laboratorio alemán que está experimentando una posible vacuna, hacerle una propuesta que ofreció $1.000 millones para comprarla. ¿Qué forzó? La respuesta del ministro de Economía alemana, que dijo: Alemania no está en venta. Sí. ¿Ya? Y además, va en esa línea, pues, o sea, salvando la distancia, porque lo que se veía por todos lados era el intento de Trump de comprar una posible vacuna que va a ser, si se autoriza su experimentación, estaría saliendo en junio o julio, pero comprarla en exclusiva para los Estados Unidos. Espérate, ¿Qué hay detrás de eso? Pero en junio o julio. Es decir, a mí me parece muy pronto. Yo cada vez que he oído hablar de vacuna, he oído a los especialistas, a los que saben, a los expertos, que hablan que una vacuna tarda de 12 a 18 meses mínimo para poder estar funcional, para poder ser disponible. Es decir, hablar de una vacuna para ahorita, es decir, a 6 meses de haber empezado la enfermedad, 7 meses es muy pronto. Cantidad de laboratorios en un mismo esfuerzo, con intercambio de información, o sea, hay una variable que cambia ahí, ¿verdad? Que es la intensidad. Supone que llega. Pero acuérdate que por mucho hay periodos de tiempo que no puedes acelerar, pues, que son los periodos de prueba que no puedes acelerar de todos modos, pues, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las grandes ventajas aquí? El tema del genoma
conocer el genoma del virus, que es posible con la tecnología actual hacerlo, y hacerlo de manera rápida y hacerlo de manera barata. Esa es una cosa muy importante de la cual está dotada en este momento la humanidad, que no tenía disponibilidad hace 15 años cuando el SARS. Pero ahora es una disponibilidad que hay. Eso permite trabajar más aceleradamente el tema de vacuna. Pero lo que ha estado funcionando, y ha estado funcionando bastante bien, es el tema del interferón, ¿verdad? Que se le ha aducido mucho a Cuba, que ciertamente Cuba ha dispuesto del medicamento, pero que se produce en distintos lugares del mundo y que ha estado funcionando bastante bien. ¿Por qué? Porque el interferón es un antiviral que produce el mismo cuerpo, ¿verdad? De manera que ayuda a subir el sistema inmunológico, y el coronavirus lo que hace es bajar justamente la producción de interferón en el cuerpo. Entonces hay que administrar interferón para subir las defensas. Eso es básicamente Pero la es que además función. la administración de interferón se probó exitosamente en China. Sí. De manera que, por ejemplo... Es que de hecho era un resultado de una acción conjunta China-Cuba. Bueno, pues es que eso tiene que ver, por ejemplo, con la llegada de un contingente médico chino a Italia hace un par de días con... ¿Chino-cubano? No, chinos. Después llegaron los cubanos. Sí. Primero eran los chinos, y con 30 y pico de toneladas de medicamentos, dentro de las cuales mayoritariamente había interferón alfa 2B, que creo que es la variante o versión que se está utilizando. Que se está utilizando, sí. Y fíjate que interesante, porque es que estás hablando de Italia. Ayer precisamente estaba hablando con una gente en la vela del Zuno, y les decía, hombre, ¿ya viste lo que está proponiendo una asociación de médicos y demás en Italia? Está proponiendo lo que ellos llaman maximizar los beneficios ante la existencia de recursos escasos alrededor de los enfermos. Y básicamente esto se resume en que si tenés una cantidad X de pacientes, entre los cuales están ancianos de más de 80 años que tienen pocas probabilidades de vivir, no los trates, tratá a los otros. Déjalo morirse. ¿Ah? O si tenés otro conjunto de gente en donde unos están muy mal, ¿verdad? Y vas a gastar cantidad de recursos en ellos, etcétera, y están muy mal, y tenés cantidad de otros que están bien. Y si de alguna manera te dedicas a los que están muy mal, no vas a tener recursos para los otros, también dejarlos. O sea, una especie de eutanasia por pandemia. No, pero fíjate que... medicina de guerra la llaman. Medicina de guerra, correcto, medicina de guerra. Justamente de eso se ha estado hablando mucho, de medicina de guerra, que dice que al momento, o para evitar el colapso de los sistemas de salud, entonces hay que decidirse entre los que son salvables y los que no son salvables. Eso precisamente me lo estaba explicando un militar, ¿verdad? Eso es lo que precisamente se llama economía de guerra, ¿no? En un momento determinado tenés que escoger. Y yo creo que no va a ser el caso, porque Italia precisamente, luego de que esa asociación dijo eso, lo que hizo fue contratar a médicos chinos, a médicos cubanos y venezolanos. Bueno, pero es que además hay un artículo de opinión de Sami Nair, que es un intelectual de reconocido prestigio, aunque no era africano, ¿verdad? Pero, sí, de Le Monde también él. Sí, él escribe mucho en Le Monde, que se llama el liberalismo, el coronavirus ante el liberalismo europeo. Y lo que está planteando es, la hipótesis concreta es que si acaso el coronavirus no va a demostrar que el liberalismo europeo, en los términos en que lo diseñaron en su día la Thatcher, de la mano de Ronald Reagan, ¿verdad? Y de alguna manera, estamos hablando del año 83, de alguna manera, al menos François Mitterrand, que era presidente de Francia, lo dejó pasar porque dijo que era un paréntesis liberal, pero es un paréntesis liberal que desde el punto de vista económico y político, para mientras se constituya la Unión Europea, todavía dura. Y los efectos que está teniendo ese liberalismo europeo en una situación de pandemia son absolutamente nefastos, porque no ha habido una acción coordinada
de los gobiernos, los 27 que quedan en la Unión Europea. Y además, ya Macron tuvo que reconocer, liberal donde los haya, recordemos de dónde viene Macron, dice que se preguntaba públicamente, ¿quién osa sostener ante este cataclismo, lo estoy citando, que el sistema privado de gestión de la salud podría afrontar con mínima solvencia un estado de emergencia? Así es, así es. O someter, y termina diciendo, someter la salud, la educación, la vivienda, los bienes de primera necesidad a las leyes del mercado libre, habría provocado una catástrofe humana de gran envergadura. Entonces, mejor que cualquier crítica filosófica, ideológica o sociológica, es lo que está ocurriendo hoy por hoy, ¿no? Sí. Con Europa convertida en el epicentro de la pandemia. Y con la sombra que le está dejando a Estados Unidos, mira qué interesante la situación en Estados Unidos. Porque dice el Atlantic, lo que hacen falta no son tantas máscaras, lo que hacen falta son personal médico y específicamente enfermeras. Estados Unidos actualmente tiene un déficit de 200.000 enfermeras ahorita. Y tiene como más de 1 millón. Tiene un poquito más de 1 millón de enfermeras activas, de las cuales 1/3 se va a retirar en los próximos 5 años, ¿ah? O sea, aumentando el déficit terrible en términos de enfermeras. Hay 160.000 enfermeras del extranjero trabajando en Estados Unidos, y no hay más porque Trump, con todo este asunto de la migración y demás, está poniendo trabas a la inmigración de enfermeras. Dicho sea de paso, de esas 160.000 enfermeras que hay nuevas, 1/3 de ellas vienen de Filipinas, ¿no? Y sobre todo se radican en el lado de California. Y esto es grave porque hay una estadística que dice de que por cada enfermera que le agregues nuevos pacientes, 1 nuevo paciente, 2 nuevos pacientes, la tasa de mortalidad se te eleva un 7%. ¿No? Entonces, desde el punto de vista entonces del personal médico, Estados Unidos es deficitario. Y otras cosas que están haciendo es viendo que la dependencia que tiene Estados Unidos de los equipos y de las, ¿cómo se llama? El equipo médico, sí, y las otras, como son equipos, jeringas y cosas. El material de reposición. El material de reposición. Estados Unidos depende fundamentalmente de China. Sí. ¿Ah? Dicho sea de paso, en Centroamérica, uno de los, el que más tiene material de reposición para la exportación es Costa Rica. Bueno, esa es la situación que se plantea entonces en estos momentos, de cara al personal en Estados Unidos y de cara a su equipo médico. Pero además no hay que dejarlo en el tintero, el sistema público de salud norteamericano, en el mejor de los casos, está en tela de juicio. Mira, no, ya está juzgado. Ya está juzgado porque la cantidad de inmigrantes que no tienen acceso. En el mejor de los casos. Pero es que, a ver. Están sin atención. El viernes declaró Trump estado de emergencia nacional. ¿Qué permite? Es decir, entre lo que le va a permitir la declaración del estado de emergencia es liberar $50.000 millones de la Reserva Federal para utilizarlo de cara al coronavirus. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué pasa? Cuando te das cuenta del detalle de esos $50.000 es que las cosas no cuadran. Porque son para las farmacéuticas privadas, 50.000 millones. 50.000 millones, son para las farmacéuticas privadas y para la atención sanitaria privada. Es decir, Cairo Amador, viviendo en Estados Unidos sin tener un seguro y con coronavirus, está frito. Listo. Pero es que aún si tuviera el sistema de salud pública, que no lo tiene, ya ir y revelarte que son un indocumentado, ya vas mal. Ya vas mal, ¿Ah? además. Entonces, sí. tenés también razones de orden migratoria. Ahora, ahí hay una cosa. Cuando tenés 12 millones ilegales, ¿verdad? Mejor hacer algo con eso. Hay una cosa que se anunció en Estados Unidos que es buena, pero es mala al mismo tiempo. Y explico por qué. Las pruebas para el coronavirus son totalmente gratuitas y voluntarias. Es decir, vos te sentís mal, vas a hacerte una prueba. ¿Ah? Pero el gran problema es que te sentís mal y podés tener un resfriado común o simple y sencillamente no tener absolutamente nada más que paranoia e ir a hacerte pruebas y vas a terminar gastándote las pruebas que van a necesitar para los casos realmente importantes o para los casos que realmente sean sospechosos y puedan resultar positivos de coronavirus.
Es bueno, pero es malo. Pero además, ¿cuánta gente hasta el viernes pasado se había hecho esos test en Estados Unidos? Y aquí nombro la fuente, el Atlantic. 16.471 en Estados Unidos, una población de más de 300 y pico de millones. No, pero que además, Y en Corea del Sur, más de 100.000. Sí. no, pero donde tienen además 170 y pico mil de contaminados, pues, contagiados. Así es. O sea, en términos de la enfermera, de la capacidad de equipo médico, de la capacidad de material de reposición, del test. Y hay dos tests famosos ahorita, el de Japón y el de Alemania, no sé cuál de los dos es el mejor. Pero bueno, el caso es que es deficitario Estados Unidos entre las tres cosas. Yo quería llamar la atención sobre algo que está ocurriendo y tal vez no es justo hacer la equivalencia. Pero en Estados Unidos hablamos de más de 4.200 casos positivos y 75 personas muertas. Esos son los datos a esta hora, al mediodía de este lunes, en Estados Unidos. En Rusia hay 93 casos positivos, 93 casos confirmados. ¿Qué está haciendo Rusia que no está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Rusia? ¿Qué está haciendo Vietnam? ¿Qué está haciendo la India? Que igualmente tienen pocos casos, y tienen más o menos el mismo tiempo de haber reportado el primer caso. Sí, de haber reportado el primer caso, tienen más o menos el mismo tiempo que los Estados Unidos, que Europa. Si nos ponemos, fíjate para las cosas, en Europa, a estas alturas del partido, Italia es el país que hoy, 16 de marzo, presenta más casos nuevos, 3.233, seguido por España, 1.440 casos nuevos hoy, 16 de marzo. Alemania, 1.428, Francia, 1.210. No, pero con un índice de mortalidad en Italia de 300 y pico muertos diarios. En Italia hoy 2.158 muertos. Hoy en Italia. En España hoy te da como el 4% del total, ¿no? Bueno, sí, por ahí anda. En cualquiera de los casos mucho más que el 1,5. En Italia el total de casos, perdón, estoy diciendo 349 muertes hoy en Italia, 41 muertes hoy en España, 2 en Alemania. Pero si tiene 27.000 y tiene 2.000, estás hablando de casi del 10%. Un poquito menos. Es decir, menos del 10% en Italia de muertos. Altísimo, sí. Porque era el promedio es 2.5. Sí, menos del 4. ¿No? Claro. A nivel mundial anda menos del 4. Sí. Pero altísimo en Italia. ¿Qué están haciendo esto? ¿Qué está haciendo Rusia, Vietnam, la India, que no está haciendo el resto o qué está haciendo Taiwán, Corea y Japón, que ya de alguna manera lo tienen controlado, ya ha disminuido la cantidad de casos nuevos. Y es interesantísimo porque en Taiwán, y aquí lo vimos, vinieron a explicarlo acá, en Taiwán, por ejemplo, ya está cerrada los aeropuertos y demás, pero en Taiwán te iban a tomar la temperatura y demás dentro del avión, no bajabas. Y en Corea del Sur, no llegabas al hospital, pasabas como que ibas a un restaurante en el carro, en el driving, ¿verdad? Ahí te hacían los exámenes. Creatividad, dice uno de los elementos. En Taiwán hay 67 casos confirmados y una muerte. Por eso. Y una muerte. Eso es lo que hay en Taiwán. Creatividad, guardar distancia y cerrar fronteras. A mí me parece que el artículo del Washington Post, las animaciones, las simulaciones que hizo el Washington Post el sábado pasado acerca del autoaislamiento, del distanciamiento social, son muy apropiadas. Por supuesto. Muy apropiadas. Todo te lo dicen. Sí. Es que, tenés que retomar nosotros y todos los países que has mencionado, con todos los casos que tienen que retomar las experiencias exitosas de todo esto. Y las experiencias exitosas básicamente no responden a la parte química de medicina y demás, responden a medidas sociales
de efectividad y de disciplina social. Sí, no contagiar y no contagiarse. Básico. Así es. No contagiar y no contagiarse. Hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El coronavirus fue el que ganó las elecciones en Francia, elecciones regionales en Francia este fin de semana, este domingo, provocando que casi el 60% de los llamados a votar no llegaran a la urna. La abstención más alta que ha tenido Francia en este tipo de elección en los últimos años. Siempre es alta. Siempre es alta, pero habían dado al revés, había habido una participación del 60%. Ahora estamos hablando de una abstención de casi el 60%. ¿Y el dominicano? En Dominicana, fíjate que no supe cómo estuvo la participación. Ya vamos a averiguar cómo estuvo la participación. Pero me parece que en Francia, donde hay más alerta, el estado de emergencia es más alto en Francia que en República Dominicana. Ese fue un factor determinante para que la gente no fuera a propósito de influencia del coronavirus en la política, es un factor que se está tomando en cuenta para las próximas primarias este martes. Sí, pero sin embargo, el coronavirus no fue suficientemente convincente para disuadir a los chalecos amarillos. Sí. Que el sábado se manifestaron en toda Francia, no solamente en París. Sí, y lo reprimieron además. Así es. Y en medio de Estados Unidos, ¿verdad? Se está dando a nivel del Poder Judicial una crítica al sistema que parte de un juez federal que fue electo por Clinton. La idea básicamente tiene varios aspectos. El primero de ellos es que los republicanos, tomando apoyo en las mayorías que tenían en la Casa de Representantes y en el Senado, han estado nombrando a toda una serie de jueces federales y locales republicanos. Pero además, dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ya vimos el caso de Kavanaugh el año pasado. Lo segundo es que dice de que el juez de justicia, el jefe de justicia, el magistrado presidente, el señor John Roberts, ¿verdad?, está minando la democracia. Y está minando la democracia en el sentido de que decisiones judiciales que se han ganado 5-4 entre precisamente lo que es el Citizens United, que es lo que permite a las corporaciones dar cualquier cantidad de dinero para las elecciones, versus el sistema federal de la Comisión Electoral, la perdió el sistema electoral en una votación de 5-4, así como perdió otro juicio en el pasado. De manera dice que el señor Robert, de la corte de Robert, le presta poca atención al ciudadano ordinario y responde fundamentalmente a los deseos de una pequeña camarilla, pequeña pero poderosa camarilla de corporaciones e individuos. El famoso 1%. Esto es interesante porque es un comentario que se da en plena campaña electoral ahorita. Ya se ha dado y ya nosotros hemos hablado sobre eso también en diferentes ocasiones. Pero bueno, el tema vuelve a surgir y esta vez surge desde adentro, surge desde el Poder Judicial. Bueno, a propósito está el tema del debate, ¿no? Debate demócrata entre Biden y Sanders este domingo. Tema central del debate, o un tema que tocó bastante tiempo el debate, fue justamente el coronavirus de cara al sistema de salud norteamericano. Sanders hablaba de un sistema público de salud, mientras que Biden defendía un tanto este sistema, pero abriéndolo un tanto a quienes no tienen acceso actualmente al sistema de salud. La reforma sanitaria de Obama. La reforma sanitaria de Obama.
¿verdad? Entre otros, claro. Que aún así deja de fuera los ilegales, ¿verdad? Sí, siempre. Pero ocupó una buena parte del debate. Hay quienes opinan que fue Biden el que se alzó con el debate, el que ganó este debate, especialmente por su anuncio en el debate que escogería a una mujer para hacer su fórmula en el caso de ser nominado para la presidencia o como candidato demócrata a la presidencia. Uno de los criterios que me gustó antes de ese debate es que decían, así que Sanders representa el socialismo y Sanders tiene no sé cuántos años, representa el pasado. Y otro responde, no, tendrá los años que querrá, pero apenas está oteando el horizonte político del socialismo en Estados Unidos. Sí. Bueno, que ese me parece que es mucha propaganda que también le ha hecho daño a Sanders de alguna manera. Es decir, si bien a Biden le ha hecho mucho bien el haber sido el vicepresidente del primer presidente negro de los Estados Unidos, a Sanders ser comunista le está haciendo mucho daño. Bueno, ser comunista no lo es. No, pues, pero esa es la acusación. Sanders es comunista, de eso lo acusan. Es izquierdoso. Es una izquierda que para ellos es radical. Y le dicen comunista. Le dicen, le pueden decir misa. Pero básicamente ese es el asunto. En todo caso, 875 lleva delegados Biden, ¿no? Sí. Contra 700 y tanto, 730 creo que Sanders. Va sí, arriba. Se ha ampliado mucho. A ver, 889 versus 739. Sí. Más de 100, ¿verdad? Sí. Son 1990 para ganar la convención. Y en este martes, esta semana, se juegan creo que 400 o 500, ¿no? Por ahí anda el asunto, sí. De manera que ya va a ser bastante conclusiva. Incluso la Florida juega. Justamente ese debate de este domingo es porque la Florida juega este martes. ¿No? Elige este martes a sus representantes a la convención. Bueno, si no se suspenden las elecciones. Si no se llegan a suspender. Pero bueno, acuérdate que existe el sistema de voto en línea también. ¿Ah? Porque andaba circulando una especie esta mañana de que se había suspendido las operaciones de bolsa. Sí. ¿Qué pasó con eso? Sí. 7% cayó. El asunto es que arrancó muy mal la bolsa este lunes. El petróleo, por ejemplo, arrancó debajo de $30. 25 llegó. Y esto que Arabia Saudita le está dando un premium a los que están comprando de su petróleo, encima del precio bajo que ya tiene. Y esa es otra de las discusiones, lo que pasó en Viena, ¿verdad? Con los rusos y los saudíes. Sí. Vamos a hacer la pausa si querés y hablamos de eso, de la bolsa, a regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, tal como decíamos o adelantábamos en la parte anterior del programa. Este lunes, prácticamente en el arranque de operaciones de la Bolsa de Valores en Nueva York, el New York Stock Exchange, se suspendió automáticamente después que los principales índices abrieran a la baja con pérdidas de más del 7% de su valor. El Standard & Poor's 500 perdió más del 7%, el Dow Jones el 9.76% y el Nasdaq un 6.12%. Hubo una pausa de 15 minutos antes que se volvieran a retomar las operaciones en la bolsa de valores. Y la principal preocupación tiene que ver con el coronavirus, ¿verdad? Porque ya veíamos que nomás declaró pandemia la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus, empezaron seriamente las afectaciones de la bolsa. El precio del petróleo, el Brent, tuvo una baja del 8.77% para iniciar operaciones con $30.88 el barril, mientras que el WTI, que es el que nos afecta a nosotros, a Nicaragua, o el precio de referencia para Nicaragua, tuvo un descenso del 5.95%, para arrancar con $30.25 el barril. Pero esto yo creo que viene a reforzar la preocupación
capitalista y fundamentalmente neoliberal desde el punto de vista europeo. Por ejemplo, los que no simpatizan con China a nivel europeo están furiosos e hipercriticando la ayuda china puntual en esta pandemia a Italia y a España, hasta el punto que hoy un gran reportaje de un medio escrito español se titula "Bienvenido Mr. Xi", Mr. Xi, parafraseando lo que en su día, en la posguerra española y en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, fue el Plan Marshall norteamericano. Le dice incluso el Plan Marshall chino. Y le pone lo de "Bienvenido Mr. Xi" porque en aquella época se hizo una película precisamente de Berlanga, el director famoso español, además de Buñuel, ¿verdad?, que se llamaba "Bienvenido Mr. Marshall". Entonces, los enemigos han dicho los enemigos de China, han dicho que están disfrazando de salvadores del mundo lo que no es más que una manera de hacer negocios as usual, como es usual, ¿no? Pero, por ejemplo, el embajador permanente de Italia ante la Unión Europea dijo que Italia pidió, cuando se disparó la todavía no pandemia, en el caso particular de Italia, a la Unión Europea que entrara en funcionamiento lo que se llama el mecanismo de protección, ¿ya?, para emergencias, ¿no? Y ningún país respondió. El único que respondió fue China, unilateralmente. Puso a la disposición de Italia no solamente los médicos, ¿ya?, porque cuando en este caso la capital italiana, Roma, pidió auxilio, dice, solo Pekín respondió, ¿ya? Italia ya solicitó activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para el suministro de equipos médicos. Desafortunadamente, ningún país de la Unión Europea respondió a la llamada de la Comisión, solo China respondió bilateralmente, ¿ya? Entonces, y eso lo dice Mauricio Massari, que es como decíamos, el embajador permanente de Italia ante la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos permite retomar el hilo que habíamos iniciado anteriormente cuando nos hacíamos eco del artículo de opinión de Sami Nair, ¿no? La pandemia del coronavirus está poniendo en evidencia los aspectos económicos fracasados del liberalismo europeo en particular, por decirlo matizadamente, y no hablar de capitalismo puro y duro en su fase neoliberal globalizante, ¿no? Porque ¿qué? Lo que se ha globalizado también es la especulación. ¿Acaso no se está especulando con los suministros médicos? Sean medicamentos, los pocos que se ha demostrado que son efectivos en el tratamiento de una pandemia de las dimensiones que la humanidad está afrontando hoy por hoy, que además habría que ver proporcionalmente hasta dónde es comparable con otras que se han dado con anterioridad. ¿Por qué precisamente en estos momentos provoca esos efectos económicos, como por ejemplo esa suspensión automática de las cotizaciones en bolsa, ¿ya?, dado el índice a la baja con el que se abrían las operaciones en los distintos centros bursátiles del mundo? Es la especulación la que debe mantenerse en los sistemas económicos del futuro. Ese efecto de la pandemia coronavirus con su epicentro en Europa no significa, yo creo que sí, perdón, que ya se está poniendo sobre el tapete la necesidad de reconstruir Europa desde otra perspectiva, porque no estamos empezando más que a ver los efectos. ¿Cuáles son las decisiones coordinadas de la Unión Europea en lo político, en lo económico, en materia de prevención y de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria? Están quedando por los suelos. Pero es que, fíjate bien, me encontré yo por ahí navegando a un señor que se llama Ángel García Banch. Dice que es doctor y máster en economía de Siena, Italia, máster en economía y finanzas de Warwick, Inglaterra,
y profesor de la Universidad Central de Valencia, Pero es una en posición, España. es una posición maniquea. Lee lo que dice. Dice, si usted vende mascarilla, hágalo al precio que le dé la gana, dice este señor. Bien caras para hacer mucho dinero o bien baratas para ser solidario. Como usted desee, son suyas, no se deje chantajear. Pero, ¿qué hizo China, por ejemplo? Que ha sido la fábrica del mundo, sobre todo en materia, valga la redundancia, de materiales de reposición sanitaria. Mascarillas. Más de la mitad de las mascarillas las produce China. Sí. Pero ¿qué hizo en esta crisis que impactó y que se descubrió en Wuhan, ¿no? En una ciudad china? Por casualidad o no, no es el momento de detenerse a eso. Los excedentes de materiales de reposición y concretamente de mascarilla de fabricantes privados los compró China. ¿Qué significa eso políticamente? Que si China necesita en su estrategia geopolítica y diplomática en particular transformar los pilares que sustentan la geopolítica mundial. Los excedentes de producción privada china. No. Y prácticamente en el mundo. Ajá, ok. Acordémonos que a raíz de esta crisis... Es decir, acaparó mascarilla. Sí. Ok. Pero se las quitó a los privados para afrontar desde un Estado fuerte, que esto es lo que estamos... no lo hemos dicho abiertamente, pero esto es lo que subyace. Cualquiera lo deduce, ¿no? La demostración del rol del Estado como elemento, diciéndolo eufemísticamente, de balance, de equilibrio en situaciones límite. La capacidad de respuesta, lo comentábamos antes, bueno, ¿qué ha hecho? Ahí tenés el hospital. Por eso, 10 hospitales construidos en tiempo récord y además transmitiendo en vivo la construcción de los mismos. La capacidad de respuesta de un Estado organizado, que si confinó represivamente, fíjate bien, a millones de ciudadanos, ¿sí? Bueno, España está pegando el brinco hoy justamente por una acción similar. Así. Pero el éxito, nadie puede discutir a esta altura el éxito chino en el combate contra la pandemia. Entonces, ¿qué hay debajo de todo eso? ¿Qué se está demostrando en la práctica? ¿Ya? Que el socialismo mercantilista planificado, que es como describen los chinos populares, su régimen socioeconómico, ¿es más exitoso? Pues yo me temo, yo no lo temo, pero bueno, me temo que sí, que se está evidenciando. Que no le gusta a los propagandistas del capitalismo puro y duro, como el señor García Banch, máster y doctor y profesor en la Universidad de Valencia, pues sí. Tampoco le gusta a Donald Trump. Hasta hace una semana decía que era una gripe leve, el coronavirus. Sí. Y fue hasta que lo afectó directamente, porque hay que recordar que el ministro de Información brasileño, que resultó positivo al coronavirus, había estado con él un día antes de dar positivo. ¿Y quién le cree a Donald Trump que no es precisamente un adalid o un ejemplo de sinceridad en este mundo, y mucho menos en la misma Norteamérica, ¿ya? Que no está contaminado? Se han hecho públicos los resultados de los test, o al menos cuántas veces se ha sometido, como el ¿cómo se llama? Bolsonaro. El payaso este brasileño, sí, el Bolsonaro, que sí ha hecho público, al menos hasta donde yo sé, 2 test a los que se ha sometido, donde sale negativo, ¿no? Pero bueno. Pero vámonos a eso, a lo que decíamos volviendo antes. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de los denominados, no por casualidad, regímenes autoritarios? La Federación Rusa, Vietnam, ¿verdad? China, la República Popular China, ante la pandemia que estamos afrontando. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de la Cuba socialista? ¿Quién está auxiliando con interferón alfa 2B, pues, que se ha demostrado que funciona como antiviral para combatir o paliar al menos, si no cura, los efectos del coronavirus? Y ahí está también Cuba, con médicos y medicamentos en Italia y en España y en Venezuela. Sí, sí.
Y si nos hace falta en Nicaragua, ojalá no sea necesario, están en total disposición. Muy probablemente los tengamos también. Y si no son donados, por lo menos a un precio no necesariamente comercial. Y no oneroso. Sí. No como está diciendo este señor. No, si tenés las mascarillas, vendé las caras. Es que no es business as usual. Y eso sí es business as usual. Así es. Sí. Y además, ASAP, tan pronto como sea posible. Pero bueno. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Pese a la presencia de coronavirus en su país, otro lugar en donde se realizaron elecciones, y lo decíamos ahora más temprano, fue en la República Dominicana. Municipales, elecciones municipales. Estas elecciones municipales habían sido suspendidas hace casi un mes, más o menos, por un problema de el sistema automatizado que no estaba transmitiendo o no estaba imprimiendo las boletas completas. Y entonces uno se preguntaba, porque solamente el 10% de las mesas electorales tenían el sistema automatizado. Pero resulta que ese 10% de las mesas electorales representaban, o de los centros electorales representaban al 40% de los votantes, lo que es una cantidad ya considerable, y por lo tanto se decidió suspender estas elecciones. Eso fue duramente criticado por moros y cristianos en la República Dominicana, y este domingo finalmente se realizaron las elecciones que habían sido suspendidas, o se repusieron estas elecciones que habían sido suspendidas. Y no le fue bien al partido gobernante, al PLD, al partido del presidente Medina. ¿Qué diferencia le sacó la oposición? La oposición sacó la mayoría de las alcaldías de las cabeceras departamentales o provinciales, ¿no?, que estaban en manos del PLD. Es decir, hubo prácticamente un cambio del PLD para el PRM, que es el Partido Revolucionario Moderno, si no me equivoco, ese el nombre frente al Partido de la Liberación Dominicana, ¿no? Que es el partido de la oposición fuerte en este momento en la República Dominicana, y ya empezaron a hablar de el cambio viene, o el cambio se produce, o el cambio se está produciendo, una cosa de esa. Porque ahorita en mayo, el 17 de mayo, vienen las elecciones presidenciales. Sí, eso está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. A mí me llama la atención que ese 10% de juntas electorales. Sí, de centros de votación informatizados, que coincide con el 40% del censo electoral. Lo que pasa es que están ubicados en donde hay más población votante. Obviamente, hay mayor condensación de votantes. Pero habría que ver cómo en los resultados. ¿Cómo se distribuyó? ¿Cómo se distribuyó ese 40%? Sí. Pero de que hay molestia por lo que ocurrió ahí, muchos han coincidido en que sí, efectivamente, este resultado tiene que ver con esa molestia. Hay quienes dicen, ese era el resultado que ya se preveía cuando se suspendieron las elecciones, y por eso se suspendieron las elecciones. Para ver si se lograba revertir. Pero bueno, lo cierto es que quedaron suspendidas en aquel momento. Pero eso tiene que ver también con los efectos de una escisión del PLD, del partido gobernante. Hay que recordar que el presidente Leonel Fernández, antecesor del presidente Danilo Medina, es el que le cede, o el que antecede a Danilo Medina, pero son del PLD. Y en esta elección primaria, esperaba el presidente Leonel Fernández poner un candidato de él. Y fue el presidente Danilo Medina el que logró poner a Gonzalo, no recuerdo en este momento su apellido, como el candidato que gana las primarias. Sí, es un divide y vencerá, si vos querés, diferido. Pero sí, algo de eso, por no decir que bastante. Sí. Se aprecia, se percibe, se huele. Sí. Sin embargo, el partido, porque creó un partido, el presidente Leonel Fernández creó un partido, y el partido del presidente Leonel Fernández ni siquiera pintó. Pero esos son los efectos
de fundar tienda aparte, por decirlo también de una manera más gráfica, sin paracaídas, ¿verdad? Sí. Se tiró fuera de la órbita o de la trayectoria de vuelo del PLD y ahí están los resultados, ¿no? Pero a mí me gusta esta crisis del sistema capitalista en su expresión neoliberal más consumada, que es la vieja Europa, volver a esto, pues, y que sea precisamente Emmanuel Macron, destacado alumno de la Escuela de Administración Pública de Francia, ubicada en París, que es de lo más elitista del mundo, ha reconocido una sorprendente, tratándose de él, valoración de lo que llamamos el bien común. Entonces viene a decir que privatizar la salud pública, los canales de aprovisionamiento, ¿no? de lo fundamental, ¿no? Es decir, él dice casi textualmente que lo que hay que hacer es preservar y proteger la existencia de sectores libres de toda mercantilización. Todo lo que tiene que ver con el bien común. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de educación, estamos hablando de transporte, ¿ya? Estamos hablando de ese mismo sistema de pensiones que acaba de reformar por la vía del decretazo Emmanuel Macron en Francia, ¿no? Tiene que ver cómo será la situación, los efectos de la economía neoliberal en su versión europea y francesa en particular. ¿Qué tal serán? Y lo comentábamos antes, con todo y pandemia y con las duras decisiones que ha tomado el gobierno francés para tratar de contrarrestar o detener los efectos de la pandemia, los chalecos amarillos. Hemos visto cómo este fin de semana se manifestaron, que si lo reprimieron, que si hubo 52 detenidos y 100 y pico de golpeados, pero se manifestaron una vez más en toda Francia. Lo mismo ocurrió en Chile. El sábado hubo manifestación reprimida en Chile justamente ante la prohibición de aglomeraciones superiores a las 50 personas. Pero sí hubo manifestaciones, lo mismo en Chile, pues. Sí. Y entonces no solamente está un modelo, ese neoliberal en lo económico, en lo político, el proyecto de la Unión Europea hace agua, por utilizar una expresión muy castiza, ¿no? Poco menos que se hunde. ¿Por qué? En una situación de emergencia, el Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, los que quedan, ¿verdad? ¿En qué están preocupados? En garantizar, defender a toda costa, preservar por tanto sus intereses nacionales, y mientras tanto han sido incapaces de decidir en nombre del interés general. Eso que Emmanuel Macron de pronto redescubre y le llama bien común, ¿no? Por ejemplo, a estas alturas, el Consejo Europeo no ha sido capaz, entiéndase los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, de ponerse de acuerdo sobre el proyecto de presupuesto común para la Unión Europea, ¿no? Y parece que si por las vísperas se saca el día, difícilmente van a ponerse de acuerdo. Y menos en esta emergencia. Sí. Y que si un día, dice Sami Nair, me remito a una cita textual de Sami Nair, dice, desgraciadamente, así termina su artículo de opinión, dice, es previsible que superada la crisis del coronavirus, Europa vuelva a lo que se concibe normal, como si nada hubiese pasado. Esperemos que no sea así, ¿no? Sí. Porque además no podemos soslayar la crisis migratoria, lo que está pasando en las islas griegas, en particular en islas tan evocadoras como Lesbos, la tierra natal de la poetisa Safo, ¿no? Donde están hacinados miles de refugiados, ¿no? Y donde la señora von der Leyen, flamante presidenta de la Comisión Europea, llegó a proclamar al mundo que
Esas islas, y Grecia en particular, a partir de esas islas, se convertía en el escudo de Europa sí. frente a la ola migratoria. Sí. Y ya que tocaste privatización, hay una cita que se le aduce a José Saramago, aparentemente de un artículo que se llama Que se privatice todo, que dice que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privaticemos los estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo. Y metidos en esto, que se privatice también, me disculparán, pero así dice el texto, que se privatice también a la puta que los parió a todos. José Saramago, una cita de José Saramago. Bueno, y un grito tristemente famoso de un cristiano italiano o cristiana, ahora que el vicario del Papa para Roma, el cardenal Di Matti, ordenó cerrar 900 iglesias en Roma, ¿verdad? Por esto de la pandemia, que gritó y se han puesto a Jesucristo en cuarentena, por no decir adiós. Sí. Cerramos este programa con una información que se ha producido recientemente, prácticamente cuando empezamos el programa de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Managua, que indica que a partir del 17 de marzo, esta embajada en Managua está cancelando las citas de rutina para servicios de visas de inmigrante y no inmigrante hasta al menos el 1 de abril del 2020, en un esfuerzo por cumplir con las recomendaciones provistas por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, de limitar la cantidad de personas dentro de un local a 50. Estaremos retomando los servicios de rutina a la brevedad de lo posible, sin embargo, en este momento no nos es posible brindar una fecha específica. Si usted tiene necesidad urgente de viaje, por favor, siga las instrucciones relacionadas a citas expeditas en el sitio web de la embajada. Gracias, Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.